Jerusalén estaba en guerra, pero el rey no estaba en el campo de batalla. Era primavera, el tiempo en que los reyes salían a combatir. Los ejércitos de Israel habían partido bajo el mando de Joab para enfrentar a los amonitas. El ruido de la guerra estaba lejos, pero la responsabilidad del rey no lo estaba. Sin embargo, David permaneció en la ciudad. No era una decisión escandalosa en apariencia, pero fue el primer paso hacia una caída que cambiaría su vida para siempre. La tarde comenzaba a caer cuando David se levantó de su lecho. No era madrugada de oración ni noche de consejo estratégico, era una tarde ociosa. Caminó por la terraza del palacio, un lugar elevado desde donde se podía observar la ciudad. Desde allí vio algo que no debía buscar, pero que no apartó de su mirada. Vio a una mujer que se estaba bañando. El texto es sobrio, pero el momento es intenso. No se trató de un accidente instantáneo. Fue una mirada que se sostuvo, una mirada que eligió quedarse. La mujer era muy hermosa. Su nombre era Betsabé. No era una desconocida cualquiera. Era esposa de Urías, elitita, uno de los valientes del rey, uno de los hombres que arriesgaban la vida por David en el frente de batalla. Mientras el esposo peleaba por el reino, el rey observaba desde la altura. Aquí comienza el drama espiritual. No empieza con adulterio, empieza con una mirada que no fue dominada. David no era un joven inexperto. Había vencido gigantes, había resistido persecuciones, había compuesto salmos de arrepentimiento y de confianza. Conocía la ley, sabía que el deseo desordenado no debía gobernar el corazón. Pero el pecado raramente se presenta como una rebelión abierta. Se presenta como una pequeña concesión, una curiosidad, un pensamiento que no se corta a tiempo. David preguntó quién era ella, y cuando se le respondió claramente que era la esposa de Urías, no retrocedió. Ese detalle es crucial. No pecó por ignorancia, pecó con conocimiento. El corazón ya había decidido antes que el cuerpo actuara. La batalla se perdió internamente antes de que nadie más lo supiera. Envió mensajeros y la tomó. El verbo es fuerte. No fue un romance progresivo. Fue una acción desde el poder. Betsabé vino al palacio. El texto no describe su interior, pero la desigualdad de poder es evidente. Él era el rey. Ella, la esposa de un soldado ausente. El pecado no fue solo personal, fue también abuso de autoridad. Después del encuentro, ella volvió a su casa. En apariencia, el secreto estaba intacto. Pero el pecado nunca queda contenido. Siempre deja una semilla. Tiempo después, llegó el mensaje que quebró la falsa tranquilidad. Estoy embarazada. Esa frase cambió todo. Lo que fue una tarde de ocio se convirtió en una cadena de decisiones desesperadas. El pecado ya no era solo deseo. Era responsabilidad, consecuencia, exposición. Y David, en lugar de humillarse inmediatamente, eligió cubrirlo. Así comienza la espiral. Y todo comenzó con una tarde sin vigilancia. Cuando David supo que Betsabé estaba embarazada, su mente comenzó a buscar soluciones humanas para un problema espiritual. No acudió primero a Dios. No rasgó sus vestiduras en arrepentimiento inmediato. Intentó controlar el daño. Mandó llamar a Urías desde el campo de batalla. El plan parecía simple, que Urías regresara a su casa, que estuviera con su esposa, y que el embarazo pareciera legítimo. Urías llegó. David lo recibió con aparente cordialidad. Le preguntó por la guerra, por Joab, por el estado del ejército. Luego lo envió a su casa con regalos. Todo estaba calculado. Pero lo que David no previó fue la integridad de su soldado. Urías no bajó a su casa. Durmió a la puerta del palacio con los siervos del rey. Cuando David lo interrogó, la respuesta fue una bofetada moral. El arca, Israel y Judá están en tiendas. Mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampando en el campo. ¿Y yo voy a entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer? Urías mostró una lealtad que contrastaba con la caída del rey. El hombre que estaba en el frente tenía más dominio que el hombre en el trono. David insistió. Lo hizo beber, esperando que el alcohol debilitara su determinación.
Pero aún ebrio, Urías no fue a su casa. El pecado de David comenzaba a enfrentarlo con su propia incoherencia. Cuando el plan de encubrimiento fracasó, David cruzó una línea más oscura. Escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías mismo. En esa carta ordenaba que lo pusieran en lo más recio de la batalla y que luego se retiraran para que muriera. El hombre llevó en sus propias manos la sentencia de muerte que el rey había firmado. Aquí el pecado dejó de ser oculto y se convirtió en asesinato indirecto. Joab ejecutó la orden. Urías murió en combate. También murieron otros soldados. El intento de cubrir un pecado terminó multiplicando el daño. Cuando la noticia llegó, David pronunció palabras frías. La espada devora ahora a uno y ahora a otro. Intentó racionalizar la tragedia como parte de la guerra. Pero el cielo no lo vio así. Después del luto, David tomó a Betsabé por esposa. Externamente, parecía que el problema estaba resuelto. El niño nacería dentro del matrimonio. La reputación del rey quedaría intacta. Pero el texto bíblico introduce una frase que atraviesa toda la historia como un juicio silencioso. Lo que David había hecho desagradó al Señor. El pecado que parecía oculto estaba completamente expuesto delante de Dios. No hay palacio suficientemente alto, ni estrategia suficientemente astuta, ni autoridad suficientemente fuerte para esconder el corazón del hombre ante el Creador. David había pasado de la mirada al adulterio, del adulterio al engaño, del engaño al asesinato. Y todo comenzó con una falta de vigilancia interior. Dios no dejó la historia en silencio. Envió al profeta Natán. No llegó con gritos ni con acusaciones directas. Llegó con una parábola. Habló de un hombre rico que tenía muchas ovejas y de un hombre pobre que solo tenía una, la cual amaba como a una hija. Cuando el rico recibió visita, no tomó de sus propias ovejas, sino que arrebató la del pobre y la sacrificó. David escuchó la historia y se indignó. Su sentido de justicia se encendió. Declaró que aquel hombre merecía la muerte. Entonces Natán pronunció las palabras que lo atravesaron. Tú eres ese hombre. En un instante, la fachada cayó. El rey quedó expuesto, no ante el pueblo, sino ante Dios. David reconoció su pecado. No ofreció excusas. No culpó a Betsabé. No se justificó con su poder. Dijo, he pecado contra el Señor. Esa frase marcó la diferencia entre Saúl y David. Saúl se defendió. David se quebró. El Salmo 51 nace de este momento. Un corazón contrito y humillado no lo desprecias, Señor. Sin embargo, el perdón no eliminó las consecuencias temporales. El hijo nacido de esa unión enfermó. David ayunó, oró, se postró en tierra, suplicó, pero el niño murió, no como castigo caprichoso, sino como consecuencia dentro de un drama mayor. El pecado siempre deja heridas. Aun cuando hay arrepentimiento, las cicatrices permanecen. Betsabé, que había sido objeto de deseo y pieza en una trama de encubrimiento, se convirtió más adelante en madre de Salomón, el heredero de la promesa. La gracia no anuló la justicia, pero tampoco la justicia anuló la posibilidad de redención. La historia no termina en oscuridad absoluta. Termina recordándonos que incluso los hombres más ungidos pueden caer y que el corazón debe ser vigilado constantemente. Esta historia no es solo un relato antiguo, es un espejo. Nos muestra cómo el pecado avanza cuando no se detiene al inicio, cómo una mirada sostenida puede convertirse en destrucción, cómo el poder sin dominio interior se vuelve peligroso, y cómo, aún después de la caída, el camino de regreso pasa por la humillación sincera y la búsqueda de la gracia. David fue llamado varón conforme al corazón de Dios, no porque nunca pecó, sino porque supo arrepentirse profundamente. Pero el dolor que dejó su caída fue real. Y eso nos recuerda que la santidad no es automática, que la vigilancia es constante y que cada decisión prepara el encuentro final con Dios.